Muchas gracias, Enrique, por esa hermosa reivindicación de nuestro pueblo. Una cuestión técnica para Ricardo y para Laura. Cuanto más os acerquéis al micro, más fácil será que os entiendan. Es un poquito molesto porque después se le olvida a uno, pero ayudará a que nos entendamos mejor. Voy a permitirme aprovechar parte de lo que usted ha dicho, Enrique, porque has nombrado una serie de artistas sanjuaneros o inspirados en San Juan, y ahora me toca a mí presentar a otro artista sanjuanero que además ha sido capaz de trascender con su obra a nuestro pueblo, pero con la capacidad de no perder sus raíces y a sus amigos. Ricardo Suárez nos va a hablar del patrimonio material e inmaterial de las Hermandades de San Juan. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer el poder estar en esta mesa, de la Fundación Cruz Campo, pues el cedernos este foro para poder expresar lo que sentimos por nuestro municipio. Más que el patrimonio material e inmaterial de las hermandades, yo me quedaría solamente con el patrimonio material e inmaterial. Hace unos días, un periodista crítico de un periódico nacional, no voy a decir cuál, en una charla distendida sobre mi obra, ahora mismo se expone en la ciudad de Washington, en el distrito de Columbia, me comentaba que el porqué mi argumento sobre el paisaje y en concreto sobre el río. Si yo podía estar perfectamente embarcado ahora mismo en un discurso, en una línea del arte contemporáneo donde todo el mundo está embarcado, que es la línea del post reivindicativo, la denuncia a través de la imagen, de lo gráfico que nuestra sociedad hoy en día ofrece. Y le dije, y le comenté, se lo dije de una forma muy sencilla, porque mi realidad, la realidad que yo he vivido desde pequeñito es la realidad de un río y la realidad de unos márgenes y de unos límites. Cuando Miguel Florencio acaba de comentar que se adentraba en el barrio bajo, yo me adentraba en la calle del Peñasquerío, mucho más allá de la casa donde Manolito Chogoyán preparaba los capirotes para los nazarenos, y miraba lo que tenía enfrente. Y lo que tenía enfrente era una masa arbórea tremenda, una llanura, una planicie donde de vez en cuando algún paracaídas caía, los aviones despegaban, y ese era el límite de un joven sanjuanero. Tendría yo unos 10 años, el límite de no poder ir allí enfrente, que nada más y nada menos que era la ciudad de Sevilla. Entonces esos límites que uno en la memoria ha ido recreando a través de los años son los que he querido expresar en mi obra, y siempre está presente y siempre estará presente, pienso, ese río como límite y eje vertebrador de lo que ha sido y de lo que fue nuestra riqueza. Si hiciéramos una breve pasada por nuestra mente ahora mismo con lo que acabamos de escuchar de Enrique y de Miguel, ¿cuál es nuestro patrimonio o qué consideramos que es nuestro patrimonio? Rápidamente las imágenes pues se nos irían a lo que nos acaban de comentar: la capilla, la parroquia, el Cerro de los Sagrados Corazones, los restos que quedan arqueológicos afortunadamente rescatados y conservados. Nos quedaría también el recuerdo sobre todo algunos, de la tradición oral que vuestros padres, en mi caso mi abuela, mi abuelo, mi madre, me han contado de lo que ha sido San Juan. Miguel ha hecho una reflexión bastante personal de su vivencia pequeñita, desde pequeñito. Pero el verdadero patrimonio de San Juan de Alfarache somos nosotros. Y a mí siempre me ha preocupado, desde mi óptica como sanjuanero y como ciudadano, al margen de mi incursión, mi breve incursión, a Dios gracias, en la política durante 4 años y estando al frente de una delegación en nuestro municipio. Y digo breve porque la política es interesante, pero está dedicada para los políticos. Yo no soy político y me dedico al noble arte de la pintura. Mi preocupación siempre fue tomar conciencia de lo que es San Juan de Alfarache. Hemos tenido durante muchos años, hemos percibido, hemos observado cómo hablar de San Juan de Alfarache en ciertos foros, sobre todo los que estudiábamos en Sevilla, era como algo, nos miraban como alguien raro. Yo escuchaba hablar gente de Tomares, gente de Mairena, gente de Gelbe, gente de Coria, y la gente de San Juan era gente rara, o por lo menos así me miraban, así me sentía yo, como un raro, como un marginado, como alguien totalmente raro. Entonces, desde pequeño yo me voy preguntando esa realidad, y cuando tomo conciencia me empiezo a preocupar verdaderamente por qué hemos perdido esa identidad como municipio.
y nos lo ha dado la historia a través de los últimos 80 años, pero sobre todo, y no le echemos la culpa nunca al desmantelamiento de la industria por razones obvias, por medio de una crisis económica mundial, la del 29, etcétera, 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 pero sobre todo hemos sido nosotros mismos, los propios sanjuaneros, los que hemos despreciado, o hemos más que despreciado, hemos dejado a un lado el sentir verdaderamente que es nuestro municipio. El verdadero patrimonio de San Juan sois vosotros. Si vosotros o nosotros no hablamos de nuestro pueblo aquí, allí, en Washington, en Kuala Lumpur o en Reykjavik, verdaderamente no vamos nunca a sacar a nuestro municipio de lo que supuestamente algunos nos quieren dejar. Se ha enumerado parte de la historia de nuestro municipio y es lo suficientemente rica que compite con cualquier otro municipio que pueda ahora mismo mostrar un patrimonio externo, material, y me refiero a ciudades como pueden ser Carmona, Écija, Osuna, Marchena, que podemos verlo, pero nuestro patrimonio inmaterial, el que tenemos verdaderamente, somos nosotros los que tenemos que defenderlo. La pérdida de peso industrial por un lado, la inmigración de principios del siglo XX que nutrió San Juan de Alfarache de una población muy interesante, de hecho, Miguel viene de ahí, y yo, mi abuela, mi bisabuelo también viene de ahí, ya que ellos venían de Higuera la Real, pues nutre a San Juan de una población totalmente desvinculada de lo que era el municipio. Esa población que nutre San Juan con la riqueza que aporta todo lo que es la mercancía que viene de la Sierra de Huelva, es la que va tomando conciencia de que se es de donde se nace, de donde se pace y no de donde se nace. Y van haciendo y van tomando conciencia de San Juan. Pero esa inmigración, parte de esa inmigración, todavía no termina de creerse que tienen que ser sanjuaneros y tienen que defender San Juan. ¿Cómo vamos a defender San Juan si las carencias económicas y la miseria que tenía San Juan a principios del siglo XX pues eran brutales? La ausencia de una seguridad social, trabajadores evidentemente sobreexplotados, pues evidentemente, ¿quién toma conciencia de que hay que levantar nuestro municipio? Afortunadamente, vivimos en una época en la que la sociedad del bienestar, aquellos que algunos quieren poner en peligro, nos permite ya hacer encuentros como este, donde tomar conciencia de que tenemos que ser y levantar nuestro municipio, cada uno desde el puesto que le toca en la sociedad. Otro gran inconveniente para tomar conciencia de lo que fue San Juan fue el desarrollo tardofranquista de finales de los 50 hasta prácticamente los 70, bien entrado a los 70. El desarrollo tardofranquista que, por un lado, aportó vivienda a personas que vivían en suburbios y en chabolas, pero que destrozó, urbanísticamente hablando, destrozó lo que es o lo que hoy entendemos como San Juan de Alfarache. Y los grandes mantenedores de ese San Juan de toda la vida, cuando digo de toda la vida no me refiero a un periodo concreto de la historia, me refiero al San Juan pues desde Almotamid prácticamente hasta, o desde la Roma de Osset hasta nuestros días, siempre se ha movido a través de un eje vertebrador. Por un lado, la tradición oral de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos han contado cómo ha sido, quién ha sido y dónde ha sido San Juan. Por otro lado, las hermandades y cofradías de nuestro municipio, que sí han sido auténticas valedoras de toma de conciencia de la identidad de municipio. Por otro lado, la población autóctona que quedaba, ese sustrato de población autóctona que quedaba y que, bueno, ya prácticamente no queda nadie de ese San Juan de finales del 19, principios del 20, pero cuando me refiero a población autóctona, sois vosotros los que quedáis, vuestros hijos, nuestros padres, y las asociaciones vecinales, en última instancia, las que, una vez que han pasado ya una serie de años, han tomado conciencia de que San Juan hay que empezar a tomárselo en serio.
Con la llegada de la democracia, San Juan sufre un cambio brutal en todos los sentidos. Por un lado, el tema económico, por otro lado, en el tema urbanístico, el gran desarrollo urbanístico de San Juan habría que adjudicárselo a la transición política y a la democracia, y también ese digamos, desarrollo económico y social que va a tener San Juan tras la llegada de la democracia a nuestro país, por un lado va a dejar, porque hay unas necesidades primarias que cubrir por parte de las primeras corporaciones municipales, que van a dejar a un lado el interés propio de San Juan como entidad, como municipio y como tradición, para dedicárselo al desarrollo, expansión y verdaderamente vertebrador de nuestro municipio, con los inconvenientes que lleva todo tipo de desarrollo de aquel momento. Uno de los grandes inconvenientes fue que tras la pérdida de la infraestructura de las minas de Cala, fue el partir verdaderamente San Juan en dos con la autovía que une Sevilla y Coria. Ese fue uno de los grandes hándicaps del municipio, porque si ya San Juan estaba partida por esa vía que trajo tanta riqueza a nuestro municipio, esta vez una red viaria importante de comunicación como es la autovía Sevilla-Coria, que también trae riqueza y trae movimiento en todos los sentidos, también nos hace y nos limita el hecho de que San Juan pueda seguir siendo un grupo unido, porque además San Juan, fijaos que os voy a contar yo a vosotros lo diversa y variada que es geográficamente, ¿no? Desde el cerro al barrio alto, barrio bajo, las distintas barriadas que tiene. Es un municipio que juega mucho con los desniveles de la cornisa, y claro, meter ahí de forma radical la autovía, eso supuso un gran palo para el municipio, pero claro, el desarrollo es importante y para desarrollarse es necesario también hacer grandes esfuerzos. Entonces, una vez que San Juan, los primeros alcaldes, el primer alcalde prácticamente de la democracia, Antonio Pérez, empieza a hacer su política a todos los niveles, cultural, económica, social, deportiva, se va dejando a un lado, yo no sé si intencionadamente o no, yo no voy a valorar ni muchísimo menos la gestión municipal de Antonio Pérez, pero sí me preocupa cómo San Juan fue vista y fue prácticamente limitada en dos barrios, el barrio bajo y el barrio alto. El barrio bajo y el barrio alto con las connotaciones que tiene, pero aquí a la inversa. El barrio bajo era la gente de toda la vida, la gente del San Juan, de los herederos de los Licén, los herederos de los Olmedos, los herederos de los señoritos. A mí todo esto me sonaba una música que yo jamás había escuchado. Y por otro lado eran las nuevas barriadas, la cooperativa, Santa Isabel, la barriada de la zona donde yo vivo, lo que actualmente es la Asociación de Vecinos del Barrio Alto. Eso era ya otro mundo, y ahí había que hacer una serie de infraestructuras y había que volcarse. Y no será hasta la llegada de otra corporación, la que presidió Isidro González. Aquí tenemos a Felipe, que fue durante 4 años teniente alcalde del municipio, y después con Juan Ramón Troncoso Pardo, cuando verdaderamente San Juan empieza a tomar conciencia de que tiene que ser ella misma y no tener que ser un municipio totalmente dividido. Se les veía a las hermandades como gérmenes del tardofranquismo, ¿no? Los hermanos mayores de las hermandades de San Juan eran vistos como personajes extraídos de una novela de Delibes, ¿no? Son chaqueta, una corbata, delante un paso, la Virgen, el himno nacional. Todo eso sonaba como algo perteneciente a otra época, a una época de en blanco y negro. Y había que retomar conciencia desde otro punto de vista, ¿no? Y yo pienso que los dos San Juanes, por un lado el tradicional y por otro lado el moderno, el que se identifica, supieron perfectamente unificarlo estos dos últimos alcaldes. Y por supuesto ahora la continuidad con Fernando, ¿no? Que evidentemente sí se ha tomado muy en serio que San Juan tiene que ser un referente donde todos remamos en el mismo sentido. Tengamos la ideología que tengamos y recemos a quien recemos. Si rezamos a Alá, o rezamos a Buda, o rezamos a Cristo. Y eso es muy importante. Por eso digo que el verdadero patrimonio de San Juan de Alfarache somos todos nosotros, cada uno desde el ángulo que nos toca. Y debemos de seguir apoyando a las instituciones públicas
en el desarrollo y en el fomento de nuestro municipio. Y ahora más que nunca, que no hay dinero por ningún lado, ni en los bolsillos de uno, ahora más que nunca es cuando tenemos que echar un cable y entre todos exigir menos y aportar algo más, porque nos hemos llevado durante mucho tiempo pidiendo, pero no aportando absolutamente nada, o por lo menos así lo he visto yo. Y ahora creo que debemos de empujar entre todos y empezar a sacar proyectos adelante, aunque desgraciadamente no haya dinero. Y a las instituciones públicas decirle que debemos de preservar lo poco que nos queda, que es mucho. Debemos hacer un censo por poner un ejemplo, de la arquitectura regionalista que nos queda. Debemos de intentar crear una ordenanza municipal que, bueno, no vamos tampoco aquí a decirle a la gente cómo tiene que poner su fachada, pero que sea, por lo menos en el barrio bajo, que tenga una serie de criterios a la hora de seguir conservando nuestro pequeño casco histórico, que para mí sigue siendo el barrio bajo, y preservar, y en esa preservación ayudar en lo que se pueda en el fomento de la bibliografía al uso que existe de San Juan de Alfarache y que es muy amplia. Yo, lo único que prácticamente hay publicado con densidad del municipio, que siempre he tenido en la biblioteca de casa, ha sido el famoso libro de San Juan de Alfarache de Daniel Pineda Novo, pero, y todavía está vivo. Hago una propuesta aquí, tiro la piedra al agua y a ver quién la coge, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no contactar con él y que se haga una reedición ampliada con los datos de la arqueóloga, con nuestro amigo Lorenzo Pérez del Campo, que tanto vinculación patrimonial tiene con el municipio, actualizar esa bibliografía básica, o no básica, ya ampliada, para que nuestros hijos, aparte de las redes sociales y de todo lo que puedan encontrar en Internet, pues tengan una base bibliográfica seria sobre el municipio. Comprometer a otras administraciones, Diputación, Junta de Andalucía, en crear y hacer una base documental importante sobre esto que estoy hablando, porque considero que es necesario, porque es tanto lo que fue San Juan a través de la historia, que no podemos dejar que la tradición oral ni unas imágenes nos sean evocadoras de ciertos recuerdos. Hay que dejar constancia bibliográfica, científica, de lo que ha sido nuestro municipio a través de la historia. Y por supuesto, cada uno de vosotros transmitirlo al quien tenéis al lado y así sucesivamente. Tenéis que llevar el pueblo de San Juan de Alfarache a gala, porque yo en cualquier lugar que vaya, cualquier lugar me dicen, ¿tú de dónde eres? Yo siempre he dicho, yo soy de San Juan, provincia de Sevilla. Pero es muy importante que eso nos sintamos orgullosos de ser sanjuaneros, de llevar a San Juan a gala por todos lados y decirles al resto del mundo que justamente al lado del río de Andalucía, del gran río de Andalucía, hay una localidad bellísima, con gente encantadora, que es capaz de darle al mundo más de lo que ella misma se imagina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. En los medios de comunicación locales también sabemos la importancia que tienen las hermandades, no te quepa ninguna duda, porque son los que verdaderamente mueven nuestra audiencia. Eso es así. Bueno, creo que es la única no sanjuanera, que yo sepa, pero es quizá la persona que mejor conoce el pasado remoto de nuestro pueblo, nuestros orígenes. Tanto Laura, que lo ha palpado literalmente. Doña Laura Mercado, arqueóloga, responsable de las excavaciones del monumento, nos va a hacer mirar al futuro con el prisma del pasado. Bueno, San Juan es un municipio moderno, un municipio rodeado, con todo lo que hemos estado diciendo, rodeado de elementos contemporáneos, la televisión, el metro, los polígonos industriales y sobre todo rodeado por autovías y escalestris que lo desmembran y lo hacen un lugar inhóspito. Pero esta fisonomía urbana nada tiene que ver con el San Juan antiguo ni con el San Juan milenario. Veis esta foto de ellos también. Para ello, bueno, tenemos que eliminar la imagen que tenemos del San Juan actual y asomarnos al pasado con unos ojos nuevos. Quizás la situación actual de los estudios, de lo que sabemos de San Juan, se parezca un poco a un caleidoscopio, donde tan solo podemos ver pequeños retazos de ese pasado. Pero eso sí, estos retazos son de maravillosas formas y de alegres colores. Como todos sabéis, yo soy arqueóloga, pero tengo que decir, creo que se había ido, pero tengo que decir que
siempre me he considerado historiadora y que por lo tanto mi interés científico no se queda en las piedras por muy monumentales que éstas sean. Por el contrario, la importancia y la riqueza histórica y patrimonial de San Juan nos obliga a todos a esforzarnos, a tener una visión diacrónica de su historia, a hacer un recorrido a través de estos pequeños retazos que nos han permitido recuperar una memoria histórica prácticamente perdida durante muchos años y conocida por muy poco. Son muchos los medios gracias a los cuales se nos presentan estos pedazos de historia. Tenemos abundantísima documentación textual. San Juan no es un pueblo desconocido, es un pueblo conocido en los escritos desde hace 2000 años. Aparece ya nombrado por Plinio y Estrabón en el siglo I d.C., o en las crónicas, gracias a los cronistas árabes de Al-Mutamí o del califa Abu Yusuf, o en el repartimiento de Sevilla, o en los archivos de las órdenes religiosas, etc. También existe una riquísima documentación gráfica y, por ejemplo, hay grabados que desde el siglo XVI nos muestran la evolución de San Juan, o una buena colección tenemos noticias de época moderna. Podemos imaginar a este pequeño pueblo ribereño siendo testigo directo del comercio con América y, por ejemplo, adentrarnos en la leyenda de cómo llegó el Cristo de Valparaíso a San Juan. De la misma manera, tenemos que recordar y muy mucho, de luego, la fama de las numerosas representaciones teatrales y de la vida nocturna que en la época, en el siglo XVII, tenía San Juan. La industrialización y modernización de San Juan llegó en el siglo XIX y XX con la construcción del embarcadero que traía el metal de la mina de cal hasta aquí, la fábrica de loza, las bodegas, por supuesto las haciendas, de las que solamente nos quedan 2, convirtiéndose todo esto en un patrimonio etnológico e industrial también importantísimo que tenemos que conservar. Pero sobre todo, y en cuanto a mi trabajo respecta, pues son los restos arqueológicos, tanto los procedentes de hallazgos casuales como los procedentes de excavaciones arqueológicas, los que nos han permitido en los últimos años dar más luz a este caleidoscopio, sacando a la luz una monumentalidad patrimonial y arqueológica única. En cuanto a los hallazgos casuales, cualquier vecino, sobre todo del monumento, sabe que removiendo tierra en su patio o en su casa o metiendo una tubería aparece de todo, ¿vale? Pero yo sobre todo voy a hacer mención a un periodo de tiempo entre los años 80 y 90 en la que se produjo en todo el Aljarafe una modernización importante, se construyeron muchas infraestructuras, la carretera de Coria, la de Mairena, la Ciudad Expo, en fin, todas esas carreteras afectaron gravemente al patrimonio arqueológico del pueblo, pero ciertamente nos permitió, gracias a algunos vecinos, ¿no?, como Antunes, estas fotos yo creo que son de Antunes, ¿no?, que se iban allí, veían cómo la máquina quitaban la tierra y cuando se descuidaban hacían fotos. Y gracias a esa foto y a esa valentía de esos vecinos, pues ahora tenemos esos testigos. Y, por ejemplo, sabemos que en el Cerro de Chaboya pues estaba la zona industrial romana, había aljibe, había hornos cerámicos, esos son depósitos de ánfora, o por ejemplo esto es una tumba, es que no sé si esto tiene puntero, yo estoy marcando, pero claro, no tiene puntero. Bueno, es una tumba o un aljibe romano. Evidentemente, aquella infraestructura en aquella época en la que no existía un protocolo de prevención tal y como existe ahora, pues se llevaron buena parte, pero también quedan ahí restos y sabemos que están ahí, luego lo que queda debemos protegerlo. O por ejemplo esta imagen que es estupenda del patio de Regina Mundi, en el que se ven las piezas que la monjita han ido recopilando ella de sus jardines y tal, y las tienen allí colocadas con mucha gracia. Es decir, que todos restos arqueológicos que podamos inventariar hay muchísimos y que nos aportan mucha luz, aunque sean piezas extraídas, piezas encontradas puntualmente, nos dan mucha luz. Por ejemplo, este es un pequeño mosaico que he hecho, un collage. Se han hecho analíticas de polen y de semillas y efectivamente son piletas de decantación de vino, es decir, no es de aceite ni de ningún otro producto. Este es un detalle de la estructura. Estas son las piletas de decantación. Fijaros que tienen 3 metros de profundidad, son 4 piletas, están excavadas en la piedra. Y en ellas el vino se echaba de una pileta a otra y abajo lo que es una especie de poceta donde se depositaba la impureza del vino y de la uva, iba pasando de pileta en pileta hasta que se limpiaba el vino.
Fijaros ahí uno de los operarios que teníamos para que veáis el tamaño de los sitios. Decimos además que era un sitio que tenía era muy comercial, que exportaban su vino, porque además hemos encontrado una gran cantidad de monedas que nos indican, bueno, que comerciaban con con toda la ribera con todo el Guadalquivir, vaya. Entonces, por ejemplo, hay una de Porcuna, de Cádiz, de Alcalá de Guadaira. Esto es una reconstrucción virtual de ese lagar turdetano que se ha hecho para la puesta en valor del centro de interpretación. Me imagino que habréis ido con todo el mundo a verlo, pero bueno, por si no. De todas formas, en el centro de interpretación sí se puede ver en movimiento esto, pero veis, hay una bodega donde se metían las ánforas con vino, el tornillo para la prensa y las piletas de decantación. Osé se sitúa frente al puerto imperial romano de Hispali y se encuentra en una situación completamente privilegiada. De este modo asistimos a la monumentalización de este municipio y bueno, el urbanismo cambia de ser un pueblo turdetano a ser un municipio completamente romanizado. Si os fijáis los restos que tenemos, bueno, está documentada una muralla monumental, se ha documentado una serie de edificios asociados a una plaza pública, o bueno, podemos decir que es foro, pero bueno, vamos a dejarlo en gran plaza pública, ¿vale? Pero los restos lo que pasa es que están muy expoliados, desde muy antiguo, pero bueno, sobre todo en época árabe, lo que se dedicaron a quitar sillar tras sillar y nos queda la cimentación solamente, pero bueno, gracias a esa cimentación pues hemos podido hacer una reconstrucción virtual de lo que podría haber sido aquello. Esa plaza pública o foro unía esas dos mesetas que os decía antes y hacía de plaza pública de ese municipio. Por ejemplo, la reconstrucción de una calle, un viario público, con una casa, un edificio con una acera porticada y el otro edificio corresponde ya a parte del foro. Esta es una reconstrucción de una parte del foro porque también hemos tenido la suerte de encontrar una pequeña fuente pública o un ninfeo pequeñito. Está en perfecto estado de conservación, está estupendo. Es más, incluso con el detalle de que conserva un canalillo de cal que es el rebosadero por donde desaguaba la fuente el agua y la llevaría seguramente a una cloaca. Además de este foro y de la muralla, se construyó en lo que es el Cerro de Chaboya un barrio monumental plagado de domus, de casas importantes, del que hemos encontrado algunos restos. Puntualmente se han encontrado mosaicos, se han encontrado cloacas, pero por ejemplo estos son aljibes que hemos encontrado en lo que antes se llamaba la plaza, la Tierra Amarilla. Este es un aljibe que se encontraba bajo el impluvium de la casa. El impluvium es el patio principal de la domus, de una casa importante. Este aljibe mide 7,5 metros por 2 de ancho y tiene 2 metros de altura conservado. No sabemos lo que tendría de verdad. Tiene un mortero hidráulico impresionante, bueno. Y el suelo, fijaros el detalle del suelo, que está hecho con unos ladrillitos pequeños, se llaman laterculi, y colocado en forma de espiga. Bueno, pues junto con ese mortero de cal, ahí no se salía ni una gota de agua, lo puedo asegurar porque nos llovió y hubo que sacar el agua con bombas, ¿vale? Este es el aljibe principal de una casa importante, pero también hemos encontrado este otro aljibe. Fijaros, es completamente distinto, es pequeñito, no tiene nada que ver con el otro y está situado al lado, muy cerquita. Lo hemos interpretado como que corresponde a una bodega o fresquera, le llamamos fresquera, de esta misma domus romana, y que estaría situada en la zona de servicio de la casa. Nos ha llevado a interpretar esto porque fijaros que en una de las esquinas hemos encontrado estas jarritas, estas ollitas y tal, perfectamente dispuestas y colocadas, como si en el momento en el que aquello se cayó, allí se quedó depositadas las cosas de la cocina, ¿no? La ciudad además contaba con una amplia ensenada donde había un embarcadero o un puerto que ya venía desde época turdetana, donde se refugiaban los barcos y desde donde se realizaban las exportaciones de vino tan famosas de Osep. ¿Vale? Esta es otra colección de monedas imperiales que hemos encontrado también. Sin embargo, ya la época tardo romana es un poco oscura, no tenemos nosotros restos, nada más que robo y expolio y tal, pero será ya en el siglo XI cuando Al-Mutamí construyó en San Juan un palacio de verano del que pocos restos arqueológicos tenemos, hasta ahora no sabemos nada. Pero sí en el siglo XII el califa Abu Yusuf manda construir una fortaleza
una fortaleza que tuviera un palacio de verano, y además que sirviera de fortaleza o fortín, y que desde su lugar privilegiado al otro lado del río controlara a la capital, que era Sevilla. Por lo tanto, era un lugar estratégico que servía para controlar por detrás al Aljarafe y por delante, bueno, controlaba el paso del río y protegía la capital. También las excavaciones arqueológicas, bueno, estos son los restos de la muralla que tenemos emergente y que desde luego, bueno, con el tiempo sería recomendable ir consolidando y restaurando y tal. La arqueología, como decía, ha descubierto también la existencia de una puerta monumental, justamente donde decía que estaba ese foro o plaza pública que unía las dos mesetas. Pues ahí también los almohades construyeron esta puerta monumental con dos grandes torres, y que, bueno, lo que hacía era proteger el camino que unía el Aljarafe y San Juan justamente con Sevilla, ese camino histórico. Esta es la necrópolis, que también hemos encontrado la necrópolis almohade ahí. En cuanto al el periodo cristiano y la estabilidad política, inutiliza la función defensiva del recinto amurallado. Pero no solamente ocurre esto, sino que además cambia completamente el urbanismo de San Juan. Se abandona la población del barrio Monumento, quedando tan solo el convento de San Francisco y un amplio olivar. Y la población se instala y se traslada a la falda de lo que ahora es San Juan Bajo. La riqueza patrimonial de este momento la encontramos asociada a bienes inmuebles y bienes inmuebles y muebles religiosos, las dos cosas, inmuebles y muebles, con excelentes obras pictóricas y escultóricas, y a bienes situados en haciendas como la de Bellavista y Valparaíso. Pero también, y es importantísimo volver a repetirlo, debemos proteger un bien intangible como la presencia de San Juan en la picaresca, que deberíamos incentivar y resucitar este movimiento teatral y literario. Por último, el patrimonio arquitectónico contemporáneo convierte al barrio del Monumento en un lugar único con unas características paisajísticas y arquitectónicas espectaculares. Este conjunto cierra y pone broche de oro al patrimonio de San Juan, convirtiéndolo en uno de los municipios que, si se potencia y se vuelca en su patrimonio cultural, puede convertirse en un referente en la provincia. En fin, creo que desde luego un diamante, bueno, que solamente habría que abrillantar un poquito, porque no necesita mucho más, ¿vale? Y para ello, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero de todo es inventariar y conocer lo que tenemos, porque si no inventariamos no podemos proteger lo que hay. La protección es importantísima, ya que se evita que lo que tenemos se destruya y se pierda para siempre. Tenemos que evitar que nuevos urbanismos destruyan el patrimonio, ya sea el de su suelo tan rico, sino también el emergente, como las dos haciendas que aún nos quedan y que andan en peligro, o el patrimonio arquitectónico o el cementerio de animales, por ejemplo. Por tanto, la redacción de herramientas de protección como cartas patrimoniales o planes especiales de protección evitarán los futuros riesgos de pérdida de todo ese patrimonio. Además de proteger, es necesario incentivar. Esta es una política que ya el Ayuntamiento lleva muchos años realizando, y aún corriendo malos tiempos económicos, como llevamos unos pocos de años muy malos, sin embargo el Ayuntamiento insiste y lleva varios años haciendo desde luego verdaderos esfuerzos. Por ejemplo, no solo pagando parte de la excavación arqueológica, sino haciendo el centro de interpretación o haciendo la puesta en valor del centro, o rehabilitando la casa de Mina de Cala. En fin, son muchas bueno, o por ejemplo la biblioteca o el Teatro Nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que las necesidades de infraestructura culturales ya están hechas. Hombre, siempre se puede hacer mucho más, pero tampoco con lo que tenemos, yo creo que estamos sobrados. Ahora lo que necesitamos es incentivar el mercado laboral, para que sobre esta infraestructura cultural se cree una red de pequeñas empresas, de visita guiada, de artesanía, un pequeño zoco, un entramado de servicios como bares, tiendas, kioscos, formación, divulgación, imprenta. Son miles de cosas las que se pueden instalar, asociadas y todas alrededor del patrimonio cultural de San Juan, que es mucho. Hay que intentar que la cultura sirva de motor, que los jóvenes encuentren un yacimiento laboral en la cultura y que ésta se convierta en una fuente de ingresos. Creo que San Juan es un pueblo privilegiado
y que debe aprovechar sus recursos y su riqueza, la paisajística, la patrimonial, la intangible, todas las que tiene, que son muchas, ¿vale? Y por supuesto potenciar su identidad perdida de la que hablamos antes. Y bueno, ya está, ya he terminado. Bueno, pues ya está. Gracias a todos, gracias a Fundación Cruzcampo por acogernos de manera tan amable y a ustedes por estar aquí. Y ya está, nos vamos, ¿no? ¿Les parece?